Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al primer sincrónico del curso. Hoy nos toca a la comisión uno. Igual tenemos algunos compañeros de otras comisiones que nos pidieron estar. Tenemos algunas caras conocidas por ahí, algunos exalumnos de otros cursos. Eh, lo que les voy a pedir, si pueden ir prendiendo las cámaras, hoy vamos a tener mucho trabajo, hay actividades en grupos, ¿sí? Un poco extensas, con tiempo acotado. Así que vamos a intentar aprovecharlo. Estamos junto a Juan Martín y Pablo, son los otros tutores del curso, eh, que se van a estar encargando de los grupos y para ayudarlos con todo lo que podamos durante la actividad. Este, lo que vamos a hacer hoy es intragrupo resolver algunos casos clínicos que tenemos preparados, ¿sí? Hay una pequeña novedad, este año vamos a hacer un caso tipo formulario, ¿sí? Con dos o tres pasos, y después algunos casos clínicos convencionales. Y la idea general es que ustedes puedan identificar la sincronía, eh, intentar clasificarla también, proponer cuáles son las causas en función de los datos del paciente y qué harían para resolverlo, ¿sí? Luego vamos a usar un archivo de Google Form, así que si pueden estar con una computadora mejor, así van a estar más cómodos para trabajar. Creo que podríamos hacer dos grupos, Pablo, ¿te parece? ¿Cómo armaste? Como quieras. Da para 3 de 4 personas, más o menos, me parece. Bueno, Si hacemos tres de no, cuatro. si no, serían 6 personas cada uno, más o menos. Hacemos tres de cuatro eh, y, y les explicamos un poquito mejor intragrupo cómo seguimos. Dale. ¿Sí? Pincho, ¿quieren agregar algo? Pablo, vos. No, bienvenidos. Y ahora nos ponemos a trabajar. Lo mismo, bienvenidos. Ahora nos vemos en los grupos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Estamos bien? Es intenso el curso, ¿no? Se acumulan las cosas. Hay que ir haciendo semana a semana todas las actividades porque si no el tiempo pasa y a fin las últimas 2 semanas hay un trabajo un poquito más intenso, ¿sí? Que va a ser una actividad que van a tener que generar un flujograma, sí, pero le vamos a ir contando más adelante bien cómo se hace en el segundo sincrónico y van a tener toda la información en el campus, ¿sí? Bueno, Pablín, si querés, lo tenés armado, vamos a los grupos y seguimos. Bueno, muy bien. Eh, ¿Cómo le fue? Acá, yo, en mi grupo, terminaron el caso, los otros no llegaron a verlo. No sé los otros cómo anduvieron. Estamos todos, ¿no? Sí. Y en la nuestra, el caso 2 también lo vimos y estaban empezando a ver el video del caso 3. Nosotros estábamos discutiendo el caso 2, sí. Bueno, si quieren lo Los hacemos chicos, todos yo no me juntos. metí. Yo vi mucha Dale. asistencia de los tutores en los otros grupos, este, pero bueno, no importa, No, no, vamos a no. ver Yo no, ahora no tuve nada que ver, ¿eh? cómo, cómo hacemos. Bueno, si quieren vamos al feedback y vamos viendo los casos Dale, entre todos, ¿sí? Em, yo les comparto. dale. Voy a ir abriendo los videos. Creo que tengo el último abierto acá. Para el link que querés que te ponga el feedback. ¿Cómo lean?
¿Querés que yo cuento el caso y te pongo el feedback? Dale, dale. Bueno, vieron que este es un paciente de 62 años, está en el postoperatorio de un trasplante de cirugía mayor. Tiene varios días de ventilado, igual acá no lo aclara, está traquetomizado ya. Y nosotros, esto es bastante reciente este caso. Entramos a la habitación y estaba así, sí, literal. Y esto es lo que encontramos. Un paciente en ventilación mandatoria continua controlada por presión, ¿sí? Presión control. Un seteo que uno si lo ve dice, bueno, estándar, 8 de soporte, digamos, parece que inclusive no debería ser un soporte alto. A ver qué pasa que no me... Sí, 8,5. Me llamó la atención un poquito, en general, 1 o 2 centímetros de agua está bien el trigger, no tiende a ser un problema. Sí, ustedes ven la frecuencia 22, 400 BT, pero tenía un esfuerzo inefectivo, ¿sí? Claramente. Y aparte del esfuerzo inefectivo, ¿sí? Ahí cae la presión en la vía aérea, sube el flujo y no hay una presurización. Nosotros veníamos viendo previamente que pasaba mucho tiempo desde que el paciente empezaba a hacer descender la presión hasta que iniciaba la presurización. Si ven mi mouse. Y eso es lo que ustedes veían, que rápidamente el flujo iba a cero, se sostenía en cero y después arrancaba la mandatoria. Y entonces teníamos acá un trigger delay y a la vez un esfuerzo inefectivo. En un paciente que uno a priori podría pensar que tiene algo de debilidad. Después el operador, ¿qué hace? Bueno, respaldado un poco con la bibliografía, le baja el nivel de presión de soporte y le mejora el, el ciclado. Ahora vamos a ver por qué mejora el ciclado, que inclusive acá está bastante bien el ciclado. Vamos a verlo en el video previo. Y el esfuerzo inefectivo se soluciona, ¿sí? Se solucionó. No hay más esfuerzo inefectivo. Eso ya está bien. Pero seguíamos viendo mucho tiempo hasta el inicio, ¿sí? Que nosotros creíamos que seguía teniendo un trigger delay. Y vamos a ver el ciclado. Ahora, Perdón, ¿cómo puede? Lean, Sí, perdón. Antes no de pasar a cambié la otra nada. parte, Sí, antes de pasar a la otra parte, en mi grupo surgió el cambio de frecuencia, se notó el cambio de la frecuencia respiratoria. bien, Y en realidad se lo atribuyó a la bajada de la presión inspirada, pero no es que esa bajada de presión inspirada le transfirió más trabajo al paciente y el paciente empezó a hacer más frecuencia respiratoria. El paciente ya tenía la frecuencia respiratoria de 30 probablemente. Lo que pasa es que al haber estos disparos ineficaces no lo veíamos reflejado en el ventilador. Quería aclarar eso, que en el grupo no lo aclaré porque y esperaba llegar a esta instancia. bien, Lo que nosotros vemos ahí de esa frecuencia que está registrando el ventilador son los ciclos que realmente inicia. Cuando hay disparos ineficaces, el ventilador eso no lo sensa, por eso nosotros vemos menor frecuencia. Y cuando se resuelve la sincronía o se resuelve parcialmente, empieza a aumentar la frecuencia respiratoria porque el respiro empieza a sensar. ¿Sí? No es que aumentó más el trabajo respiratorio del paciente, no. Es la frecuencia real que tenía, digamos. bien. Eso es así, lo vamos a ver igual ahora mostrando un par de trabajos, ¿sí? Pero tengan en cuenta que el ventilador promedia, va promediando. Por eso cuando el paciente pierde algunos esfuerzos, van a haber menos frecuencia respiratoria en el ventilador, pero eso no implica que el paciente no lo tenga, ¿sí? Si ustedes suman los esfuerzos ineficaces más la frecuencia mandatoria, van a tener un promedio más alto. No es que ustedes le bajan el soporte y el paciente se pone más rápido porque está subasistido. No es la forma de estimar de estimar el trabajo respiratorio y la frecuencia respiratoria del VT. No son buenos surrogantes de trabajo respiratorio. Hay otra forma para ver si el paciente tiene trabajo ventilatorio alto o bajo, o drive alto o bajo.
que son la P01, la presión de oclusión, la PMI. Sí, hay distintas maniobras que uno puede hacer para decir, bueno, este paciente está subasistido, este está sobreasistido, porque si nos basamos en eso, vamos a tener una tendencia a sobreasistir a los pacientes y a generarle más asincronía, que es lo que se suele ver, ¿sí? Ahora, yo quería mostrarles algo acá. Si ustedes se fijan, ustedes ya podrían ver un problema en el ciclado. Fíjense que acá el flujo es convexo hacia arriba y de golpe pasa a ser recto. Cuando el flujo es convexo significa que el paciente está contrayendo sus músculos respiratorios, el ventilador para mantener la presión seteada tiene que aumentar el flujo, pero luego lo baja y se pone recto. Tiende a ser una curva convencional. Eso es lo que nos da la pauta a nosotros, el paciente en este punto dejó de hacer esfuerzo. Y todo el resto es ciclado tardío, por eso el operador también baja el TI. Y ahora vamos a ver cómo bajar el TI y disminuir el nivel de presión de soporte soluciona el esfuerzo inefectivo. ¿Sí? Ahora, después del trigger delay, lo que el operador hizo fue pasar o poner más sensible el trigger, lo pasó a flujo y a 1. Y fíjense cómo mejoró. Naturalmente, al pasar al trigger de flujo, el movimiento en la curva de presión no se va a ver tan marcado, ¿sí? Sí se va a ver el cambio en el flujo. Tengo que pasar a mirar ahí. ¿Por qué no está marcado el cambio en la presión? Porque las válvulas están cerradas cuando el trigger es por presión. Cuando es por flujo, tiene un flujo de base circulante que cuando se modifica se activa. Por eso no hay mucho cambio de presión en la curva de presión tiempo cuando cuando el trigger está seteado por flujo. ¿Sí? Y fíjense cómo esta es una mejor situación en relación a la primera. Sí, la realidad es que este paciente, nosotros si vamos un poquito más fino, podemos ver que tiene una variabilidad muy amplia en el tiempo inspiratorio. A mí me parece, sin embargo, que el tiempo inspiratorio es muy variable. Hay ciclos que tiende a ser más cortos, ciclos que tiende a ser más largos. ¿Sí? Ahora, acá está en mandatoria, si estamos controlando el tiempo nosotros. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer otra cosa, pasarlo a una modalidad espontánea. ¿Sí? Y el operador que decidió esto es una modalidad espontánea. ¿Sí? Esto es PAP Plus, es un modo, se clasificaría como ventilación espontánea continua, controlada por presión, pero con un algoritmo de control servo. Significa que intraciclo va estimando el nivel de presión de asistencia que tiene que ponerle al sistema en función del cálculo que hace de la compliance y la resistencia con micropausa de menos de 300 milisegundos o 300 milisegundos al final de la inspiración. Ve, ahí lo hace una pausa en blanco, así estima la resistencia, la compliance, en función de eso pone un porcentaje de asistencia. ¿Cuánto porcentaje? El que ustedes seteen. Acá está seteado el 50. Y ustedes con esto pueden calcular el trabajo respiratorio. Entonces, le liberan un poco el posible problema de ciclado que tengan, va a ciclar por flujo, fíjense, 3 litros minuto, y están estimando trabajo respiratorio. Si ustedes observan, lo que tiende a suceder con estos pacientes es que ventilan un poco más rápido y superficial, si lo quisiéramos llamar así, pero si ustedes ven, con el seteo de 6,5 y 0,7 estaban en 30, 32 y 320 dBT, y acá sucede lo mismo con 50% de asistencia y el trabajo respiratorio está dentro de rangos adecuados, ¿sí? Entonces un poco van por caminos distintos la frecuencia del BT y el trabajo ventilatorio. Obviamente que puede haber pacientes que tengan trabajo ventilatorio alto con esa frecuencia y con ese BT, pero no todos, ¿sí? Y después hay que ir a ver por qué tiene trabajo ventilatorio alto, que siempre es lo más difícil, y ver qué hacemos para solucionarlo. Ese es un poco el caso que nos resultó interesante para mostrarles. Ahí están viendo, ¿qué ven? El feedback. Tu El pantalla, feedback. el feedback, Bien. sí, sí. Bueno, alguna cosita más les muestro yo y lo dejo a Pablo ahora. Fíjense una cosa. Este no lo mostramos en el caso, pero miren
lo que sucedió cuando solo modificamos el trigger. Fíjense que 8.5 tiene el mismo seteo de inicio, perdón, 809, mismo seteo de inicio y solo le pusimos el trigger a 0,5 centímetros de agua. No lo pasamos a, a flujo. Lo dejamos en presión y lo pusimos más sensible. Fíjense que también se soluciona la sincronía. Acá lo que habría que hacer, es decir, lo que vemos nosotros, por ejemplo, es la curva de flujo-tiempo. Y lo que tendemos a ver que es siempre desacelerada. Por ahí a lo primero tiene una curvita, ¿sí? Ahí, que después Tincho un poquito capaz que les habla de eso. Que nos da la pauta, uno cuantitativamente podría decir, bueno, capaz que tiene un trabajo un poquito alto, tiene un trabajo un poquito alto, por lo menos roba más flujo o no. Digamos, tendríamos que primero buscar la sincronía, ¿sí? Que el paciente está sincrónico. También fíjense que un poco para sostener lo que decíamos hoy, ¿sí? Fíjense que solucionamos la sincronía con el mismo nivel de asistencia y el paciente se fue rápidamente a 29-30 respiratoria. Obviamente con más presión, bueno, tiene un poquito más de volumen, pero no tanto. Entonces fíjense cómo no tiende a ser una cuestión de trabajo respiratorio, sino una cuestión de que todos los ciclos ahora lo vemos. Bueno, Y también nada más. lean, se ve en la depresión tiempo cómo mejora el tiempo de entre que inicia el esfuerzo y la presurización. Sí, sí, tiende a cortarse, se acorta un poquito. Aparte, un poco el racional de este paciente es un paciente con debilidad, ¿no? Con debilidad y con mucha droga, tiene mucha dexmedetomidina, tiene altas dosis de quetiapina, ¿sí? Y un paciente débil, crónico y con mucha droga, ¿sí? A veces estos pacientes, el esfuerzo que hacen le tiende a influir en esta situación, ¿sí? Los que llegaron a ver el caso 2 es un caso distinto al caso de decir la fisiopatología que va a tender a generar un esfuerzo inefectivo en este paciente es distinto a lo que generó a la que lo genera en el caso 2. Entonces la interpretación y lo que ustedes tienen que hacer es distinto, ¿sí? Pero bueno, ahora después, lo podemos ver ahora, ¿no? El caso 2 se los muestro Sí, para los que sí. no lo vieron, así ya hacemos todo juntos. Miren, este caso 2 básicamente es un EPOC muy severo, ¿sí? Se intuba por insuficiencia respiratoria y que comienza el winning, ¿sí? Es decir, la empezamos a despertar. Fíjense que tiene un patrón de flujo expiratorio bifásico típico de un EPOC severo, con un pico flujo expiratorio y después casi un descenso paralelo a la curva de flujo, es decir, un flujo muy lento de salida. Está con humidificación activa y lo que se ve es un esfuerzo inefectivo, ¿sí? Pero la causa acá va a ser más la PIP intrínseca del atrapamiento aéreo. Obviamente que también va a ser la sobreasistencia. Fíjense que tiene 17 de presión, ¿sí? Y en este paciente, esa cantidad de presión, si bien tiene resistencia, la resistencia inspiratoria es expiratoria y expiratoria también, no solo, digamos, es expiratoria en los dos tiempos. Hay que ver si este BT es el adecuado, no lo sé, pero yo estoy seguro de que esto le genera mucho más trabajo respiratorio que si este esfuerzo del paciente generara una presurización, ¿sí? Bueno, simplemente eso. Me los dejo con Paulín. Bueno, Paulín, ¿querés que compartir vos o te lo dejo así? No, déjalo así si querés, lean. Bueno, Me tengo acostumbrado a que yo no, que mi cursor no lo ven nada más. Un poco esta filmina que acaba de poner Lean se refiere a lo que veíamos con el paciente y por qué también la disminución del tiempo inspiratorio influye en mejorar los disparos inefectivos, ¿sí? Lo que se ve en la primera curva, en la curva de arriba que está mostrando ahí Lean, es el swing de presión esofágica, ¿sí? Siempre que vemos
que la presión esofágica desciende, estamos viendo que hay contracción diafragmática y que el paciente está haciendo un esfuerzo ventilatorio. En el punto A, ahí donde tiene Lean el cursor, se ve cómo inicia o empieza el esfuerzo inspiratorio del paciente, que se condice un poco antes en la curva de presión-tiempo y de flujo-tiempo, que se ve en el medio, la del medio, perdón, es la de presión-tiempo y la de abajo la de flujo-tiempo, en un modo controlado por volumen, ¿sí? Ahí el paciente inicia a hacer el esfuerzo, llega a vencer en un cierto tiempo y con un cierto esfuerzo el trigger del ventilador y se comienza la fase inspiratoria del ciclo, ¿sí? Lo que se ve es que en la mitad o casi en los 3/4 últimos de la ventilación, donde está marcada la línea roja que puso Lean, se ve cómo deja ya de hacer esfuerzo el paciente, o sea, el esfuerzo que está haciendo el paciente culmina y todavía queda un cierto tramo de la ventilación mandatoria del ventilador que el paciente ya no está haciendo nada de esfuerzo, ¿sí? Que es en la última fase que está entregando flujo el ventilador y la porción donde hay una pausa inspiratoria, ¿sí? Todo eso es tiempo que nosotros podríamos ajustar para hacer coincidir un poco el esfuerzo del paciente con el tiempo inspiratorio que nosotros le queremos dar para mejorar esta sincronía que explicaba Lean con los videos anteriores. Como también un poco estuvo hablando Lean cuando mostraba estos dos casos, hay básicamente dos grandes grupos en lo que es el disparo inefectivo. ¿Sí? Bueno, si recuerdan un poco lo repasamos con las chicas en la comisión. El disparo inefectivo generalmente lo vemos en los 2/3 posteriores o los últimos 2/3 de la fase expiratoria, como un ascenso hacia positivo, ¿sí? Del flujo expiratorio, que si bien mayoritariamente se ven en los 2/3 últimos, pueden aparecer al principio también, eso creo que lo vamos a ver un poquito más adelante, eh, y suele ser con alguna alteración o del drive ventilatorio con baja, perdón, que admito a alguien, con algo de bajo esfuerzo ventilatorio o también con la presencia de autopip, ¿sí? Lo que muestra el gráfico de la izquierda, donde vemos el trabajo muscular respiratorio con el nivel de soporte que uno le pone. Cuando tenemos un nivel de soporte óptimo, el paciente se encuentra en un trabajo ventilatorio óptimo, es el mejor que podemos encontrar, y en donde muy posiblemente no lo estemos ni sobreasistiendo ni subasistiendo y el paciente esté sincrónico y cómodo con la ventilación que le estamos ofreciendo. Cuando ya nos pasamos a la asistencia excesiva o la sobreasistencia, que es un poco también lo que veíamos con algunos de los pacientes, ¿sí? Ahí voy a poder o voy a tener riesgo de disminuir el drive ventilatorio por sobreestimulación, por aumento del volumen corriente que le estoy dando al paciente. Puedo también tener, por ejemplo, en pacientes EPOC, como era el caso 2, ¿sí? Hiperinflación, haciendo de que el tiempo expiratorio que necesita el paciente no me alcance para sacar todo ese aire que ingresó y me genera autopip, ¿sí? Y eso me puede llevar a esfuerzos inefectivos y aumentar el disconfort del paciente. Lo mismo si me voy para el otro lado, ¿no? Si yo le doy una asistencia insuficiente, el paciente obviamente va a estar disconfortable, va a aumentar el esfuerzo ventilatorio, va a aumentar el trabajo ventilatorio, muy probablemente el paciente esté taquipnéico y yo tenga que adecuar ese nivel de soporte. Y para graficar un poco de por qué la autopip me genera o tengo mayor riesgo de generar disparos inefectivos, se ve bien ahí en el grafiquito de la derecha, en donde del lado izquierdo, donde no tiene, donde está la barrita transparente, ¿sí? Vemos que para llegar al trigger que nosotros le seteamos, el paciente tiene que hacer el esfuerzo que nosotros le ponemos. Si es 1 centímetro de agua, 1 centímetro de agua, si es 1 litro minuto, 1 litro minuto, ¿sí? Pero tiene que hacer solo ese esfuerzo. Cuando el paciente tiene autopip, la autopip se le suma, digamos, a ese esfuerzo que tiene que hacer el paciente, o sea que el paciente primero tiene que hacer la presión o tiene que hacer la fuerza necesaria para vencer la presión que genera la autopip y luego hacer
la presión que nosotros le ponemos del trigger, ¿sí? Si ustedes ven bien ahí en el grafiquito, el esfuerzo que tiene que hacer un paciente con autopip es muchísimo mayor que el esfuerzo que tiene que hacer el otro paciente sin autopip para llegar a vencer el trigger, ¿sí? Si no entienden algo o quieren hacer una pregunta, me la pueden hacer. En esta filmina lo que se ve es un artículo que hicieron, ¿sí? En donde evaluaron 12 pacientes, que la mayoría de esos pacientes, casi el 75% tenía alguna patología pulmonar y creo que era un poco más del 50% eran pacientes con EPOC, que lo que quisieron ver es cómo ciertos cambios en el seteo ventilatorio en pacientes que estaban en presión de soporte modificaban o no el esfuerzo del paciente y la sincronía del paciente, ¿sí? En una primera instancia pensaron que como eran pacientes con EPOC que iban a tener autopip, el contrabalanceo del autopip con el agregado de un poco más de PIP iba a mejorar todo esto, ¿no? Cuando le agregan esa PIP externa para disminuir o para achicar ese delta que veíamos en la filmina anterior, vieron que bajaba el esfuerzo que tenían que hacer los pacientes, o sea, el trabajo ventilatorio bajaba, pero los disparos inefectivos no, ¿sí? Entonces lo que hicieron fue bajar la presión de soporte y optimizar el tiempo inspiratorio, ¿sí? ¿Cómo optimizaban el tiempo inspiratorio en presión de soporte? Aumentando el porcentaje de ciclado. Ellos, si no recuerdo mal, creo que lo tenían al principio con 25% y lo llevaban cerca del 45%, ¿sí? O sea, el tiempo inspiratorio en presión de soporte lo disminuían, ¿sí? Y lo que vieron básicamente es que pasaban de tener, ¿se acuerdan lo que era el índice de asincronías? Eso es, el índice de asincronía es, yo cuento X cantidad de respiraciones y veo en cuántas tengo asincronía, ¿sí? Supongamos que yo evalúo 10 respiraciones y veo una sincronía en esas 10 respiraciones, tengo un 10%, ¿sí? En este caso, los pacientes tenían entre el 30 y el 45% de índice de asincronía, o sea, tenían entre 4 y 5 ventilaciones de cada 10 que tenían este disparo inefectivo. Cuando, si vemos en el de bueno, si en el de la izquierda, en los dos se ve, cuando optimizan la presión de soporte, el índice de asincronía se va directamente a cero, ¿sí? O sea, dejan de tener el disparo inefectivo y mejoran completamente la sincronía con el paciente. Y cuando también optimizan el tiempo inspiratorio, ese porcentaje baja a 0,7 creo que era, o sea que casi cero también. No, o 7% me parece que era, si no me equivoco. Lean, corregime si no. Me parece que bajan una media de 7% que también es por debajo del 10% que uno estaría esperando, ¿no? Entonces, ahí ellos ven que el optimizar la presión de soporte y optimizar el tiempo inspiratorio para el paciente es mucho más beneficioso que contrabalancear la PIP, digamos, y que el seteo específico para cada uno de los pacientes con una presión óptima y un tiempo inspiratorio óptimo reduce a cero casi las asincronías que el paciente pueda tener. Acá un poco lo que veíamos, lo vamos a ver un poco mejor, lo que decía Tincho hoy que charlaban con la comisión, ¿sí? En la curva de arriba vemos la curva de flujo en el tiempo, la del medio es la presión en el tiempo y la de abajo es la de presión esofágica, ¿sí? Si nosotros vemos la curva de presión esofágica, cada vez que de vuelta hace una deflexión hacia abajo, es un esfuerzo ventilatorio, ¿sí? El paciente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tres esfuerzos ventilatorios en este pedacito de curva que estamos viendo, ¿sí? Y sin embargo, eso se traduce solo en 6 ventilaciones, ¿sí? O sea que yo veo que el paciente, en este caso, estaría con 6 de frecuencia respiratoria, según el respirador, y yo podría decir, está sincrónico, está bien, pero en realidad está haciendo casi el triple, el doble, triple de disparos, ¿sí? Y todo esto es trabajo que el paciente, o esfuerzo, voy a decir esfuerzo porque trabajo en realidad necesito algo de cambio de volumen para decir que está haciendo algo de trabajo ventilatorio, pero está haciendo esfuerzo y gasto de energía muscular del diafragma
que no se condice con un cambio de volumen, ¿sí? No se condice con una ventilación, y eso puede ser muy dañino y muy perjudicial para el diafragma, ¿sí? Y también para el tejido pulmonar, porque estoy haciendo un esfuerzo que no me genera cambio de volumen, ¿sí? ¿Cómo lo veo? De vuelta, en la curva de arriba, en la curva de flujo expiratoria, si ven la deflexión superior o el ascenso hacia positivo de la curva de flujo, ¿sí? Entonces, este paciente no tiene 6 de frecuencia respiratoria, tiene 13 en este caso, 14, no me acuerdo cuánto habíamos contado. No sé si quedaba algo más, Lean, o si quieren agregar Ok. algo que me haya olvidado. No, Pablín, no, todo bien. Eh, Impecable. Yo simplemente quedan estos videitos, este es un ejemplo, si querés, Pablín, decir lo que quieras, pero fíjense, este es un patín está en volumen control, 380 BT, 0,75 DTI, 22 de respiratoria, y fíjense que en todos los ciclos tiene un esfuerzo inefectivo, ¿sí? En todos. Ahora, un poco lo que vimos, fíjense que el operador, vamos a pasar a la siguiente, baja el BT, ¿sí? Y ajusta un poco el TI. Y fíjense que pasó de 22 a 28, pero no pierde más esfuerzo, ¿sí? No hay más esfuerzo inefectivo. Y está en volumen control, ¿sí? Así un poco primero hay que intentar poner el paciente sincrónico, ¿sí? Después vemos por qué el paciente tiene ese trabajo respiratorio e intentamos hacer algo para estimarlo de forma no invasiva o invasiva. Podemos hacer una presión de oclusión, calcular P01, un poco lo que dijimos hoy. Primero buscar la sincronía, después ver qué podemos hacer con respecto al trabajo respiratorio, ver cómo lo estimamos para saber eh, si está aumentado o si está normal o si tiene un trabajo muy bajo, ¿sí? Cualquiera de sobreasistencia, subasistencia son malos eh, para el diafragma, ¿sí? Un Lo poco mismo, la idea es Lean, que, perdón, que hablamos un poco también en el grupo de que si bien uno busca siempre corregir la sincronía y que el paciente esté sincrónico, uno no puede dejar de lado el estado clínico del paciente y no solo tomar la decisión para que quede súper sincrónico, sino que también ver en qué condición está, ¿no? Si está en condición de iniciar el winning, de estar despierto, si necesita sedación. No es lo mismo un paciente postoperatorio de cadera que está para extubarlo que un paciente distresado con PAFI de 100. No le vamos a resolver la sincronía de la misma forma, digamos. exactamente, sí, eso es así, ¿sí? No, eh, digamos, la prioridad siempre es resolver la sincronía en el contexto del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a hacer un ejemplo así muy burdo, ¿sí? Y un poco va de la mano de este caso, ¿sí? Este caso es un paciente que está iniciando winning en volumen control con onda de flujo desacelerada y lo que empezamos a ver es que durante la mandatoria, durante la presurización, después que el paciente inicia la ventilación, hay una caída en la presión. Esto básicamente es una sincronía de flujo, perdón que me estoy metiendo mucho, ahora lo dejo hablar a Tincho, pero acá tengo dos opciones, ahora las vamos a ver. Y esa decisión va a depender de la situación clínica del paciente, como dijo Pablo, una cosa es que yo tenga a este paciente después de 24 horas ventilado con un distrés severo, que esté pronado, o un paciente que está de salida de un postoperatorio de cirugía abdominal, ¿sí? La decisión que yo vaya a tomar eh, con respecto a esta solución va a depender de la instancia de ventilación del paciente, ¿sí? Eso obviamente está claro, ¿sí? Digamos, no dejamos de ver todo el contexto del paciente cuando decidimos qué hacer con la sincronía, ¿sí? Pincho, te dejo si eh, querés compartir vos o Dale. sigo yo. Ahí dejo acá, ¿eh?
comparto yo porque creo que acá me da la opción del lápiz. A ver, sí, a ver, acá puedo dibujar. Bien. Bueno, lo que mostraba Lean recién es esta sincronía. Voy a ver si puedo ampliar acá. Este es el caso 3 que no alcanzamos a ver, pero identificando el modo vemos que está controlado por volumen, ¿sí? Con onda de flujo desacelerada. Con el flujo, en este caso, este ventilador nos permite setear directamente el flujo, ¿no? Hay otros ventiladores donde no tenemos esta opción y tenemos que manipular el TI y el volumen. Acá fíjense que manipulamos directamente el flujo. Entonces, cuando vemos el video, fíjense cómo tenemos la curva de flujo desacelerada, ¿sí? Que el flujo se mantiene invariable, y cómo la curva de presión empieza a tener esta deflexión negativa en la fase de límite, ¿sí? Esta sincronía donde debería mantenerse el flujo. Como ustedes bien saben, esta curva de presión debería ser hacia arriba, ¿no es cierto? Y bajar de esta manera. Y fíjense cómo a partir de este ciclo hay una pérdida de la presión. Se ve de esta manera, ¿no? No, no. Toda esta pérdida de presión, ¿sí? Se da justamente por esta contracción del diafragma a partir de este punto, ¿sí? Donde nosotros denotamos que hay un aumento del trabajo. Como está en un modo controlado por presión, el ventilador ¿qué hace? Asegura el flujo, pero la presión de la vía aérea va a variar, entonces cuando el paciente hace fuerza, esta presión va a bajar, ¿sí? Y lo vemos de esta manera. Como decía Lean, dependiendo del modo en el que estemos y de la situación clínica del paciente, nosotros vamos a tomar una u otra decisión. En este caso, el operador, si mal no recuerdo, lo cambiaba de modo. Podemos cambiarlo de modo directamente o aumentar el flujo, que es la situación que estamos tratando de resolver, ¿no? Esperen que voy a volver acá en le voy a mostrar no sé si ven ahí mi pantalla, sí. El otro caso, Sí, sabes. sí, bien. Fíjense cómo en esta situación lo que hace el operador es aumentar directamente el flujo. Vean, está en 410 y 40 de flujo máximo. Vean, la deflexión acá se ve un poco más clara, ¿no? En onda cuadrática se ve la deflexión negativa en la curva de presión. Y como el operador al aumentar el flujo, ¿sí? Al aumentar el aporte de flujo, mejora parcialmente, ¿sí? esta curva de presión. Esta sería la situación donde yo necesito controlar, seguir controlando el volumen, entonces la opción 1 va a ser modificar el flujo, es una sincronía de flujo insuficiente. Ahora, cuando nosotros pensamos que el paciente está como para avanzar en el winning o avanzar con el destete, lo que vamos a hacer es quizás optar por un modo presométrico, ¿sí? Que bien saben ustedes, libera la ganancia de flujo que va a pasar a depender mucho más del esfuerzo del paciente, de la presión inspirada del operador, del TI, de la rampa y obviamente de la impedancia del sistema, pero es un modo, por así decirlo, un poco más cómodo. El problema con la sincronía de flujo es esto, ¿no? Que genera esta sensación de disnea, la ansiedad, que muchas veces está relacionada con la sedación analgesia y esto hace que aumente el tiempo de ventilación y la debilidad del diafragma. Cuando nosotros pasamos el paciente al modo presométrico, podemos seguir teniendo esta sincronía de flujo. Y lo vamos a ver de esta manera. Nosotros tenemos, uso otra vez el lápiz. Nosotros tenemos, cuando el paciente no hace ningún tipo de esfuerzo durante en el modo por presión, la curva de flujo es generalmente bien desacelerada y bien marcada. ¿Está bien? Acá vamos a ver que el paciente no está haciendo ningún tipo de esfuerzo. Pero cuando hay una activación del diafragma, como hoy lo comentaba Lean, en el modo por presión, el respirador para sostener esa presión lo que hace es aumentar el flujo. Entonces, si el paciente hace un esfuerzo inspiratorio durante la fase de límite, el ventilador va a aumentar el flujo y lo vamos a ver con esta concavidad.
¿sí? Todo esto me va a representar trabajo del paciente. Esa es la manera que yo tengo para identificarlo en el modo controlado por presión, ¿sí? Ahora bien, de esa manera nosotros generalmente solucionamos la sincronía, ¿no? Generalmente vamos a ver que el paciente va a empezar a ganar mayor cantidad de flujo y va a estar probablemente más confortable. El problema acá, o no el problema, sino la cuestión que tenemos que tener en cuenta es que no es inocuo que el paciente siga haciendo fuerza en el modo presométrico. Vamos con el lápiz de nuevo. Fíjense cómo esto es curva de presión esofágica. El paciente hace fuerza, inicia el ciclo, cesa el esfuerzo, ¿sí? Inicia la curva de flujo y desciende de manera desacelerada. ¿Está bien? Fíjense cómo acá tenemos un delta de presión. ¿Sí? Esto es presión pico. eh, la presión que seteo yo en el ventilador, ¿sí? La presión que seteo en el ventilador más la presión que hace el diafragma, ¿sí? Esto es presión transpulmonar, ¿está bien? La presión que me va a distender a los alvéolos. Ahora, cuando el esfuerzo del paciente se sostiene, yo lo paso a presión control, ¿no es cierto? El paciente sostiene el esfuerzo. Fíjense, esta presión esofágica inicia el ciclo, pero el pico de la contracción del diafragma es mayor, ¿sí? El swing esofágico es mayor. Lo vemos en la curva de flujo, en comparación del anterior. Fíjense, esto representa trabajo respiratorio. Y fíjense este delta de presión. Entonces, si yo lo paso al paciente a presión, a presión control o presión de soporte, y sigue teniendo esta curva de flujo con la concavidad hacia arriba, siempre tengan presente esto, ¿no es cierto? Que la presión transpulmonar, o sea, la presión que realmente lesiona los pulmones puede seguir siendo alta y el trabajo puede seguir siendo alto. Entonces tengo que evaluar, como decía Lean, las variables de, por ejemplo, P01 para evaluar el driver, el delta POC para evaluar la PMUS, calcular la PMUS, y tener en cuenta esto que se llama Flow Index, que es eh, un acercamiento al trabajo que está haciendo el paciente, ¿no? Voy a borrar para que no me quede. Es un acercamiento al trabajo que está haciendo el paciente. Este es el flow index, ¿no? El flow index, cuando el paciente no hace actividad, ¿sí? Y a medida que se va haciendo más cóncava, va aumentando, ¿sí? De 1.1, 3.2 sería el máximo del esfuerzo del trabajo que está haciendo el paciente. Obviamente esto no lo calculamos, sino simplemente lo vemos de manera cualitativa. Este es un poco de lo mismo. Fíjense cómo en el modo controlado por volumen, la curva que veíamos hoy en el paciente sin actividad, o sea, ventilación totalmente pasiva, la diferencia de tenerlo en volumen es que la presión de la vía aérea cae, ¿sí? Entonces el delta de presión se mantiene igual. Fíjense cómo baja la curva de presión esofágica y el delta del transpulmonar es el mismo. Y cuando tenemos en el modo por presión, cuando el paciente no hace nada, el delta de presión transpulmonar es este, pero cuando el paciente hace una actividad, el delta de transpulmonar aumenta. Entonces, esto es algo para tener muy en cuenta cuando intentamos resolver la sincronía de flujo. Este otro trabajo muestra lo mismo con algo más de detalle. Fíjense que tenemos la curva de presión de la vía aérea en la línea A, la curva de presión esofágica, la curva esta de presión transpulmonar o presión pleural y la curva de flujo. Fíjense cómo en este caso el delta de presión que hace el paciente acá es de 5 centímetros de agua cuando está haciendo una ventilación espontánea, a diferencia de cuando hay parálisis muscular, ¿sí? Fíjense que acá no hay actividad del diafragma y acá sí. Estos 5 centímetros de agua de presión negativa se correlacionan con un aumento de 5 centímetros de agua de presión transpulmonar, que lo vemos en esta curva de la presión justamente transpulmonar, que en la curva del paciente con parálisis muscular no se observa, ¿sí? Y también lo vemos en la curva de presión. Fíjense cómo acá la curva de presión es eh, continua y esta caída, ¿sí? Representa estos 5 centímetros que baja el diafragma y estos 5 centímetros de la presión transpulmonar. Y fíjense cómo también se modifica, ¿no? La curva de flujo. En este otro
gráfico, lo que van a ver es la modificación en la curva de presión. Fíjense cómo se desplaza hacia la derecha y tiene esa concavidad, ¿sí? Que en el paciente con parálisis muscular no se ve. Lo mismo, la caída de la presión de la presión esofágica cae 5 centímetros cuando hay actividad, cuando no hay actividad no pasa nada, pero las presiones transpulmonares se mantienen muy parecidas, ¿sí? Que es lo que les mostraba recién en el gráfico anterior. Esto tiene que ver con, es una tomografía, ¿no? Del paciente con actividad espontánea. Fíjense cómo hay un reclutamiento tidal, esto quiere decir a medida que se insufla al pulmón hay un 15,3% por la actividad justamente del diafragma, ¿sí? Al final de la expiración y al final de la inspiración. Y con el músculo paralizado, ¿sí? Sin actividad del diafragma hay solamente un 6,9%. ¿Sí? Esto también es importante. Y generalmente hay mayor reclutamiento ventral que basal. Esto es en pulmones injuriados, ¿sí? Fíjense cómo acá hay compromiso del parénquima. En el modo controlado por volumen pasa algo similar, ¿sí? Al final de la expiración y al final de la inspiración, durante la ventilación espontánea, hay un reclutamiento tidal de un 15,1%. Y con parálisis de los músculos hay solamente un poquito más, que es un 8,4 a predominio ventral, ¿sí? Para finalizar esta parte, fíjense, acá tenemos una curva en el gráfico A, em, una curva de presión de la vía aérea, una curva de flujo, una curva de volumen, y esto que ven acá es zonas no dependientes, que es la zona ventral, y la zona dependiente, que es la zona basal, con curvas de pletismografía de la tomografía por impedancia. Esto es para ver el desplazamiento del volumen, ¿no? Que es un poco lo que hablaba también Pablito, cuando ven la actividad del músculo con la consiguiente, cuando sigue la actividad, digamos, durante la fase inspiratoria, fíjense cómo hay un desplazamiento de las zonas no dependientes hacia las zonas dependientes del volumen, ¿sí? Esto también es importante cuando hay actividad espontánea. Cuando hay actividad espontánea a nivel en el modo controlado por volumen, también vemos parte de este desplazamiento, ¿sí? Desde la zona no dependiente a la zona dependiente del volumen. Y esto es el fenómeno de Pendeluf, que lo habrán escuchado hablar, y es uno de los mecanismos lesionales que se proponen, ¿no? De este tipo de asincronías. Ustedes piensen que la mayoría de las patologías van a comprimir la zona basal del pulmón y esas áreas van a tener menor complacencia. Entonces, al recibir el volumen que viene de la zona ventral, va a haber mayor estrés y eso va a perpetuar la lesión, ¿sí? Ese es el mecanismo que se plantea. Y fíjense cómo cuando hay parálisis muscular, en el modo controlado por volumen, hay un movimiento hacia la zona ventral, perdón, hacia la zona dorsal muy bajo de volumen, ¿sí? Hay mucho más reclutamiento ventral. Bueno, Tincho, ¿Hasta ahí? buenísimo. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas de esto? ¿Muy complejo, muy mareado están? No. Un poco Hablemos la rápido. idea, un poco la idea que le queríamos mostrar esto porque el esfuerzo del paciente, dependiendo del modo ventilatorio, va a generar distintos efectos, ¿sí? Como dijo bien Tincho, si ustedes están en un modo controlado por volumen y el paciente hace un esfuerzo, no va a ingresar más aire, no va a haber más volumen, porque el volumen está controlado. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a bajar la presión. Entonces, baja la presión en la vía aérea y la presión transpulmonar es la misma. Lo que pasa es que la distribución del volumen y la cantidad de presión que se genera a nivel pleural es mayor en las zonas dependientes, que son las zonas lesionadas. Entonces, si ustedes están en una instancia de inflamación, ¿sí? O una instancia aguda, puede ser injuriante también para el paciente. Ahora, si están en un modo de presión, un esfuerzo del paciente va a generar más volumen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ventilador, la única forma para sostener la presión de la vía aérea que ustedes seteen
va a hacer subir el flujo. ¿Por qué? Porque cuando los músculos inspiratorios se contraen, la presión en la vía aérea baja. Si la presión en la vía aérea baja, el ventilador que dice, che, hay menos presión adelante y yo tengo que mantener esto que me están diciendo, ¿cómo hago? Levanto el flujo. Si aumento el flujo, flujo en tiempo, volumen. Y ese volumen también puede generar injurias. Y también tiene una pequeña distribución, si bien en menor porcentaje, pero tiene una distribución en zonas dependientes. Eso es un poco el resumen de lo que les mostró Tincho, y es un poco lo que hay que tener en la cabeza, por eso la decisión va a depender de la instancia en que esté el paciente, ¿sí? Si es un paciente de salida, que ya lo podemos despertar y hacer winning, o un paciente agudo que capaz que hay que ponerle bloqueantes neuromusculares, ¿sí? No somos, nosotros si bien queremos tener a todos despiertos, divinos, pero a veces la situación clínica no es la adecuada, ¿sí? Entonces la decisión muchas veces pasa por ese lado. Lo que nosotros tenemos que saber es qué sucede con cada modo, cuáles son las posibilidades de injuria y por qué, ¿sí? En función del esfuerzo que haga el paciente. Después podemos discutir si el esfuerzo es alto, es bajo. Después nos metemos como en otro campo, un poco más complejo, ¿sí? Y bueno, un poco también de la forma de trabajar de cada una de sus unidades. Rápidamente les muestro el caso 3, ¿sí? Eh, Mientras abrís borras, chicos, ¿vienen bien? sí, ¿Alguna duda? también, preguntas, ¿Quieren aclarar algo? comentarios. ¿No están de acuerdo? Bien, un poco mareada nada más, pero va queriendo. Bien, Ari. Sí, la idea a veces es mucho, mucho contenido, porque nuestra idea es que ustedes abran un poco la cabeza del área de asincronía solamente, ¿no? De evaluar la curva, sino uno hace este tipo de cursos, me parece, para tener el sustento desde la bibliografía y desde el análisis de la fisiología, el comportamiento del sistema respiratorio, para ver que los cambios que voy a hacer yo van a tener un impacto sobre nuestro paciente. Por eso que tratamos de transmitir todo esto, ¿no? Pero obviamente los canales quedan abiertos para las consultas. Perdón, Lean. No, perfecto. Bueno, esto es muy concreto, sí, vamos a hacerlo rápido. Sí, esto es un problema básicamente de interfaces, ¿sí? Fíjense que este, acá es un poco sutil lo que sucede. ¿Alguno se anima a decir qué pasa? ¿Qué ven de raro? Lo que quieran, digan, ¿eh? ¿Qué ven raro? Hay algo que está medio que no debería ir así. Bueno, acá lo que sucede es que después del ciclado, fíjense, después del ciclado, fíjense el comportamiento de la presión, ¿sí? Después del ciclado, la presión en la vía aérea tiene que ser 6, ¿sí? Porque está seteado 6. Ahora, si ustedes ven, cuando el ventilador cicla, si ustedes se paran en este punto, aproximadamente tienen 10 centímetros de agua y después va cayendo muy lentamente hasta que llega a 6. Es un comportamiento que no es habitual, si no debería ser así. Bien, ahí ya llegó. Lo que sucedía acá en este caso es que el paciente estaba con humidificación activa y eh, fíjense cómo acá se modificó algo. Nosotros hicimos algo, pero fíjense el comportamiento de la presión. Es distinto, ¿sí? La velocidad que llega a los 6 centímetros de agua es mucho más rápida. Básicamente lo que se hizo fue modificar o cambiar el filtro expiratorio, ¿sí? Este paciente tenía todo el filtro expiratorio condensado con agua, ¿sí? Con mucha agua, y lo que hacía era evitar que el ventilador pueda sostener la presión la presión expiratoria de forma adecuada.
¿sí? Ahí se muestra el filtro nuevo. Acá es, a ver si no me equivoco, en esto se muestra el filtro, es la misma. A ver acá. Sí, no se llega a ver, pero del lado de arriba tenía agua, ¿sí? Fíjense cómo la forma de la curva es distinta. Cuando ustedes vean que el ventilador le cuesta sostener la presión expiratoria, tienen que sospechar que eventualmente puede haber algún problema o en la válvula expiratoria o en los filtros expiratorios y revisen el circuito primero, ¿sí? Fíjense que lo que sucede en este ventilador, algo parecido, pero acá había un pequeño problemita con la válvula. Fíjense que después que cicla yo tengo PIP de 8 y fíjense que se estabiliza aproximadamente arriba de 14 centímetros de agua, ¿sí? La presión expiratoria. Y cuando el paciente hace esfuerzo, baja desde 14 hasta por abajo de 7 para presurizar el ventilador, ¿sí? Para activar el ventilador, para llegar al trigger. Sí, este ventilador le estaba costando sostener la presión expiratoria, ¿sí? A veces hay que revisar estas cuestiones cuando la PIP no es la adecuada, ¿sí? Y hay algunos reportes en la bibliografía. Este es uno, pero este es un reporte de una mesa de anestesia, así que son dispositivos distintos, pero básicamente lo que sucedió es un problema en la válvula expiratoria, ¿sí? Fíjense que acá hay un detalle, fíjense que en la anestesia se usa mucho el monitoreo de la CO2 en tiempo para controlar la ventilación y fíjense que había ciclos donde la expiración era muy errática, ¿sí? Con una curva ascendente muy lenta, en algunos la expiración era muy baja porque ni sensaba la CO2 y en otros sí, había una buena expiración, ¿sí? Con un end-tidal adecuado. Y fíjense lo que sucede en esta imagen. Tienen seteado 2 de PIP, ¿sí? Y fíjense que después del ciclado la presión se estabiliza mucho más arriba y en la próxima mandatoria fíjense dónde va la ventilación, dónde va la presurización. Sí, después de este ciclado fíjense cómo cae, de forma muy lenta otra vez hasta las 2. Este es un comportamiento muy errático, ¿sí? Fíjense que después de que cambian la válvula, cómo se regulariza, ¿sí? El sostenimiento de la presión expiratoria, acá con 5 centímetros de agua y acá con cero, ¿sí? Fíjense cómo en este caso le costaba un poquito llegar a cero, acá mejor, ¿sí? Y cómo después ven cómo se estabiliza el end-tidal de CO2 en el tiempo. Hay algunos reportes en la bibliografía de esto, ¿sí? Así que simplemente para que lo tengan en cuenta, revisen el circuito ventilatorio, ¿sí? Controlen qué es lo que sucede cuando tienen eh, humidificación activa, que puede generar condensación. Bueno, ¿qué tal? Con esto terminamos por hoy, ¿sí? ¿Quieren hacer alguna consulta, comentario, situación que hayan tenido, que les haya pasado en sus unidades? Recuerden, si se les ocurre algo en estos días, pongan la pregunta en el foro, pueden poner, cargar videos, fotos, me pasó esto, lo podemos ver entre todos, ¿sí? Eso, siéntanse libres, siempre intentando cuidar la intimidad del paciente, ¿sí? Recuerden que nosotros van a ver que mucho aparecen a veces algunos videos de paciente, obviamente que eso tiene que estar muy controlado porque hay que cuidar un poco la intimidad del paciente, no podemos mostrar mucho, ¿no? Em, Estamos disponibles para lo que ustedes necesiten, para lo que los podamos ayudar. Em, no se confíen, ¿sí? Intenten mantener el curso al día porque al último hay varias actividades para hacer y nos gustaría que tengan el material visto para el segundo sincrónico, que es un poco más complejo. La modalidad va a ser similar, ¿sí? Pero es un poquito más complejo, ¿sí?
a partir de ahora es como que se empieza a acelerar todo. Bueno, no sé, Tincho, Pablo, si quieren agregar algo para terminar. No, un poco para ir cerrando el hecho de este primer encuentro de interpretación de asincronía, siempre vean al paciente, siempre relacionen la patología con las asincronías más frecuentes, como vieron que mostramos un caso de EPOC, un EPOC bastante severo, pero siempre está muy acompañado de las sincronías de ciclado prematuro, de time delay. Entonces siempre sospéchenlo, tengan en cuenta las interfaces, tengan en cuenta la higiene de la vía aérea, el uso de aerosoles. O sea, el paciente es bastante más complejo que solamente las curvas del RESPI. Tengan en cuenta también esto que fuimos hablando de la interacción, ¿no es cierto?, del trabajo respiratorio, de la posibilidad de aumentar las presiones transpulmonares, o sea, eh, tengan en cuenta todo ese tipo de cosas. Espero que no los hayamos avasallado con tanto contenido y les haya servido y tengan en cuenta que los canales están abiertos, ¿sí? Por favor, compartan sus dudas, si les gustó la modalidad, si hay algo de lo que hayamos mostrado que no termina de cerrarles, por favor, compártanlo, así lo podemos ir charlando. Está bueno que tengamos un ambiente donde se pueda preguntar lo que sea, ¿sí? Sin miedo a ser juzgado. Quédense tranquilos. Así que bueno, de mi parte nada más. Gracias por estar hoy. No, un poco también para reforzar de que todos los módulos quedan abiertos siempre y que no es que ya pasó el módulo 3 o el 2 y ya no contestamos más preguntas, no, al contrario, están siempre abiertos, los foros están abiertos y anímense a subir videos, fotos de no entendí esto, no sé qué sincronía es, o che, me parece que esto es un disparo en efectivo, estoy bien. Así entre todos está bueno escribir y poder mostrar y discutir entre todos qué es lo que pensamos, porque nadie tiene la razón perfecta ni y siempre se generan estas dudas cuando vemos el ventilador. Así que aprovechen que está bueno. Bueno, muy bien. Cerramos entonces acá. Muchas gracias por participar. Esperamos que les haya servido y nos estamos comunicando por vía campus. ¿Eh? Saludos. Gracias. Chao. Chao. Gracias, chao, chao. Chao.